¿Qué tal, jóvenes? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es César del Ángel Rodríguez Torres y les estoy impartiendo la asignatura Habilidades Directivas 2. Recuerden, me pueden contactar mediante mi correo electrónico, así como también en la plataforma de educación a distancia del plantel. Seguimos con el tema 2, manejo del conflicto, y en esta sesión veremos el subtema 2.3, formas eficientes del manejo del conflicto. Recuerden, la competencia de esta unidad consiste en generar propuestas para fomentar el facultamiento y delegación en las organizaciones. Iniciamos con el subtema 2.3, formas eficientes del manejo del conflicto. Ahora que hemos examinado varios tipos de conflicto en términos de su raíz y de sus fuentes, analizaremos los métodos comunes para manejar conflictos de cualquier tipo. Es importante mencionar que los individuos, ante las confrontaciones interpersonales, tienden a agruparse en 5 categorías. La primera es la coacción, la segunda, complacencia, la tercera, evasión, la cuarta, compromiso y la quinta, colaboración. Estas pueden organizarse a lo largo de 2 dimensiones, como se muestra en la figura. Estos 5 modelos de conflicto reflejan diferentes grados de cooperación y asertividad. Una respuesta cooperativa busca satisfacer las necesidades del individuo que interactúa, en tanto que una respuesta asertiva se centra en las necesidades de la misma persona. La dimensión de cooperación refleja la importancia de la relación, en tanto que la dimensión de asertividad refleja la importancia del asunto. Es por ello que la respuesta de coacción asertiva, no cooperativa, es un intento de satisfacer las propias necesidades a costa de las necesidades del otro individuo. Esto podría lograrse mediante el uso de la autoridad formal, de amenazas físicas, de tácticas manipuladoras o ignorando las demandas de otra persona o parte. El uso descarado de la autoridad en la propia oficina, como por ejemplo, yo soy el jefe, así que lo haremos a mi manera, o una forma similar de intimidación, por lo general demuestra una falta de tolerancia o de autoconfianza. El uso de la manipulación o de la ignorancia fingida es un reflejo mucho más sutil de un estilo de liderazgo egoísta. Los líderes manipuladores a menudo aparentan ser democráticos al sugerir que las propuestas conflictivas se transmitan a un comité para una investigación más profunda. Sin embargo, se aseguran de que la composición del comité refleje sus intereses y preferencias de tal manera que parezca ser una selección basada en el mérito, cuando en realidad es un acto autoritario. Una estrategia similar que usan algunos directivos consiste en ignorar una propuesta que amenaza sus intereses personales. Si el indicador pregunta acerca de la distribución de su memorando, el directivo finge ignorancia, culpa al responsable del correo o a la nueva secretaria y después sugiere que la propuesta se redacte nuevamente. Después de varios encuentros de este tipo, los subalternos por lo general captan el mensaje de que el jefe no está interesado en sus ideas. Es por ello que el problema con el uso reiterado de este método para el manejo de los conflictos es que engendra hostilidad y resentimiento. Aunque es probable que los observadores admiren intelectualmente a los líderes autoritarios o manipuladores porque aparentan conseguir un gran arreglo, sus estilos directivos suelen generar una reacción violenta en el largo plazo,
conforme las personas están cada vez menos dispuestas a absorber los costos emocionales y trabajan para socavar la base del poder del líder autoritario. Ahora veamos el método de complacencia, cooperativo no asertivo. Satisface los intereses de la otra parte mientras descuida los propios. Por desgracia, como ocurre en el caso de los consejos de administración de empresas fracasadas que descuidan sus intereses y responsabilidades para complacer los deseos de la dirección. Con esta estrategia, generalmente ambas partes pierden. La dificultad del uso habitual de este método es que se inclina por la preservación de una relación amistosa o a expensas de la valoración de los asuntos de manera crítica y de proteger los derechos individuales. Esto podría traer como resultado que los otros se aprovechen de uno, disminuyendo la autoestima al darse cuenta de que los demás lo están utilizando para lograr sus objetivos, mientras uno fracasa en lograr cualquier avance personal. Ahora veamos la respuesta de evasión, no cooperativa, no asertiva. Descuida los intereses de ambas partes al esquivar el problema y posponer una solución, que eso es un gran problema. Esta suele ser la respuesta de los directivos mal preparados en el aspecto emocional para manejar el estrés asociado con las confrontaciones, o podría reflejar el reconocimiento de que una relación no es lo suficientemente fuerte para absorber los efectos de un conflicto intenso. El uso repetido de este método ocasiona una gran frustración en los demás, ya que parece que los asuntos nunca se resuelven, que los problemas verdaderamente difíciles se evitan por su alto riesgo de conflicto, mientras los subalternos que se involucran en el conflicto son sancionados por alterar la armonía del grupo de trabajo. Al percibir la sensación de un vacío de liderazgo, muchos se apresurarán a llenarlo, lo que provoca una gran confusión y hostilidad en el proceso. Ahora veamos la respuesta de compromiso. Es un punto intermedio entre la asertividad y la cooperación. Un compromiso es el intento de obtener satisfacción parcial para las dos partes, en el sentido de que ambas reciben la proverbial media tajada. Para lograr esto, se pide a ambas partes que hagan sacrificios para obtener una ganancia común. Aunque este método tiene un gran atractivo práctico para los directivos, su uso indiscriminado es contraproducente. Si se pide continuamente a los subalternos que dividan la diferencia, podrían concluir que sus directivos están más interesados en resolver los conflictos que los problemas. Esto genera un clima de conveniencia que alienta las jugarretas, como pedir hasta el doble de lo que uno necesita. Un error común en las fusiones consiste en hacer hincapié exagerado más bien, en el hecho de ser justos con ambas partes, al comprometerse con políticas y prácticas corporativas contrapuestas, como el despido de miembros sobrantes del equipo, cuando las decisiones se toman sobre la base de repartir el dolor por igual o usar la mitad de los procedimientos de ustedes y la mitad de los nuestros, más que sobre la base del mérito, entonces la armonía toma prioridad sobre el valor. Paradójicamente, las acciones que se llevan a cabo en aras de mantener la paz entre las familias fusionadas muchas veces terminan siendo tan ilógicas e imprácticas que la unión emergente está condenada a operar bajo una rutina de confusiones y conflictos internos constantes. Ahora veamos el método de colaboración, cooperativo asertivo.
Es un intento de resolver por completo los problemas de ambas partes. A menudo se le denomina modo de solución de problemas. En este método, el objetivo consiste en encontrar soluciones a las causas del conflicto que sean satisfactorias para ambas partes en vez de encontrar la falla o culpar a alguien. De esta forma, ambas partes pueden sentir que han ganado. Es la única estrategia ganar-ganar de las 5 que se han mencionado. Por tal motivo, el modo de evasión deriva en pérdida, y el de compromiso, el complaciente y el coactivo arrojan resultados de ganar-perder. Aunque el método de colaboración no es idóneo para todas las situaciones, cuando se usa de manera adecuada, tiene el efecto más benéfico para las partes implicadas. Fomenta las normas de colaboración y confianza, en tanto que admite el valor de la asertividad. Además, anima a los individuos a que enfoquen sus conflictos en los problemas y en los asuntos más que en las personalidades. Por último, cultiva las habilidades necesarias para el autocontrol, de manera que quienes solucionan los problemas se sienten fortalecidos. Es por ello que el método de colaboración para la solución de conflictos y problemas funciona mejor en entornos que apoyan la apertura, la franqueza y la igualdad. En una entrevista realizada a Steve Jobs cuando fundó Next, los editores de la revista Inc. interrogaron al hombre que denominaron emprendedor de la década sobre los peligros de ser un jefe célebre. Debe ser útil atraer a las mejores mentes a su nueva firma de computación, pero una vez que están ahí, ¿no se sienten intimidados por trabajar para una leyenda? Eso le preguntaron a Steve Jobs y él contesta de la manera siguiente: todo depende de la cultura. La cultura de Next definitivamente recompensa el pensamiento independiente y a menudo tenemos desacuerdos constructivos a todos los niveles. A un nuevo empleado no le toma mucho tiempo darse cuenta de que las personas se sientan bien al disentir en forma abierta conmigo. Esto no significa que no pueda estar en desacuerdo con ellos, sino que las mejores ideas ganan. Nuestra actitud es que queremos lo mejor. No nos quedamos atascados en quién es el dueño de la idea, se elige la mejor. En la siguiente tabla se comparan los 5 métodos para el manejo de conflictos que anteriormente ya se vieron. En esta tabla se exponen los fundamentos de cada método, incluyendo su objetivo, la manera en que ese objetivo se refleja en términos de la expresión de un punto de vista, así como su fundamento. Además, se resumen los posibles resultados de cada método. El primero de ellos es coacción. Y el objetivo es salirse con la suya. El punto de vista es el siguiente: sé que es lo que está bien, no cuestionen mi juicio o mi autoridad. El fundamento es mejor arriesgarse a generar algunos sentimientos negativos que abandonar un asunto con el que estás comprometido. El posible resultado: tú te sientes justificado, pero la otra parte se siente derrotada y posiblemente humillada. El segundo método es la evasión. Evita tener que enfrentarse el conflicto. El punto de vista, algunos de ellos son: soy neutral en ese asunto, déjeme pensarlo, ese es problema de alguien más. El fundamento: los desacuerdos son malos por naturaleza porque crean tensiones. Un posible resultado es que los problemas interpersonales no se resuelven, lo que origina frustración a largo plazo, manifestada de diversas formas. Al final de cuentas generan caos. La tercera
Tercer método es compromiso. Su objetivo es llegar a un acuerdo con rapidez. Punto de vista, busquemos una solución con la que ambos podamos vivir para así continuar con nuestro trabajo. El fundamento consiste en que los conflictos prolongados distraen al personal de su trabajo y generan sentimientos adversos. El posible resultado: los participantes se condicionan a buscar soluciones rápidas más que eficaces. Y tenemos el método número 4, complacencia. Su objetivo es no molestar a la otra persona. Punto de vista: ¿qué puedo hacer para que te sientas bien en esta confrontación? También su fundamento consiste en mantener relaciones armónicas, debe ser nuestra prioridad. Alguna posible solución es probable que el otro se aproveche de usted, por lo tanto no es conveniente este método. Y tenemos el quinto, colaboración. El objetivo principal es resolver el problema en conjunto. Esta es mi postura, ¿cuál es la tuya? Estoy comprometido a encontrar la mejor solución posible. ¿Qué sugieren los hechos? Aquí se busca el diálogo en ambas partes, que es fundamental. Las posturas de ambas partes son igualmente importantes, aunque no por fuerza igualmente válidas. Debería darse la misma importancia a la calidad del resultado y a la equidad del proceso de la toma de decisiones. Un posible resultado es que es muy probable que el problema se resuelva. Además, ambas partes están comprometidas con la solución y se sienten satisfechas de haber sido tratadas en forma justa. Es decir, ambas partes ganan. Ahora veamos la comparación del manejo de conflictos y las estrategias de negociación. Las estrategias de negociación por lo general se clasifican de acuerdo con dos perspectivas generales que ya se han visto, que es la integradora y la distributiva. Dicho de manera concisa, las perspectivas de la negociación funcionan como el valor o la actitud general que adoptan los adversarios, quienes circunscriben su conjunto de métodos aceptables para resolver sus diferencias y dan un significado a los resultados del proceso de solución de conflictos. Por otro lado, los negociadores que se enfocan en repartir un mismo pastel reflejan una perspectiva de negociación distributiva, en tanto que los que usan una perspectiva integradora buscan formas de colaboración para expandir el pastel, al evitar las posturas fijas e incompatibles. Una forma de ver esta distinción es que la perspectiva distributiva se concentra en las puntuaciones relativas e individuales para ambos lados, es decir, A contra B, mientras que la perspectiva integradora se enfoca en una puntuación combinada, es decir, A más B. Por lo tanto, los negociadores distributivos asumen una postura adversaria y competitiva. Creen que una de las partes puede mejorar solo a expensas de la otra parte. En contraste, los negociadores integradores utilizan técnicas de solución de problemas para encontrar resultados de ganar-ganar. Les interesa encontrar la mejor solución para ambas partes, en vez de elegir entre las soluciones preferidas de una y otra. Como se muestra en la tabla, 4 de las 5 estrategias para el manejo de los conflictos son distributivas. Por naturaleza, una o ambas partes debe sacrificar algo para que el conflicto se resuelva. Por otro lado, el compromiso ocurre cuando ambas partes hacen sacrificios para encontrar un punto medio. Quienes se comprometen suelen estar más interesados en encontrar una solución rápida que una solución integradora. La coacción y la complacencia demandan que una parte abandone su postura para el conflicto se resuelva. Cuando los individuos en conflicto evitan la resolución, lo hacen
porque suponen que los costos de resolverlo son tan altos que es mejor no intentarlo. El mismo pastel aún existe, pero los individuos que intervienen perciben los intentos de dividirlo como una amenaza, así que evitan las decisiones concernientes al proceso integral de distribución. Ahora veamos los tipos de conflictos. En el tema de manejo de conflictos es importante reconocer los tipos de conflictos que se pueden presentar. En los textos sobre administración o comportamiento organizacional se identifican 3 tipos de conflictos. El primero de ellos son los conflictos intrapersonales, que surgen como consecuencia de insatisfacciones y contradicciones dentro de las personas. El número 2 son los interpersonales, que surgen de enfrentamientos de intereses, valores, normas, deficiente comunicación entre las personas. Y finalmente, los conflictos laborales u organizacionales, que surgen de problemas vinculados con el trabajo y las relaciones que se establecen en este, entre individuos, grupos, departamentos, entre otros. Los especialistas en administración se ocupan de los 2 últimos, es decir, los interpersonales y los organizacionales, que son una forma particular de los primeros. En el nuevo enfoque sobre los conflictos organizacionales, estos se clasifican en funcionales y disfuncionales. Los funcionales son los que pueden contribuir, si se manejan adecuadamente, al funcionamiento y desarrollo de las organizacionales. Los disfuncionales son los que crean dificultades que pueden afectar los resultados y la propia supervivencia de la organización. Se considera que los 2 extremos, la ausencia de conflictos y la fuerte presencia de estos, son factores disfuncionales. La ausencia de conflictos puede generar la inercia de las organizaciones, pues la falta de confrontación de criterios limita la generación de alternativas, la identificación de nuevas formas de hacer las cosas, la complacencia con lo que hacemos y con esto propiciar la disminución de la eficiencia y la productividad. Es por ello que la presencia excesiva de conflictos produce una dispersión de esfuerzos. La confrontación se sobrepone a la colaboración y la cooperación, que en algunas actividades resulta fundamental para la obtención de resultados. Resulta interesante la diferencia que establece Stoner entre competencia y conflicto, cuando señala: existe competencia cuando las metas de las partes en conflicto son incompatibles, pero no pueden interferirse entre sí. Por ejemplo, 2 equipos de producción pueden competir por ser el mejor. Evidentemente, uno solo puede ser el primero. Si no hay posibilidades de interferir con la obtención de la meta por parte del otro, existe una situación de competencia. Pero si hay esa posibilidad, se tratará de una situación de conflicto. Ahora veamos las técnicas para el manejo de conflictos laborales. Conflictos laborales en la empresa son mucho más comunes de lo que creemos. De hecho, es una consecuencia lógica de las horas que pasamos en el trabajo junto a nuestros compañeros, pues no todas son apacibles y distendidas. También hay espacio para los desacuerdos, las discusiones y los conflictos. Por supuesto que hay ambientes, tareas y disciplinas más propicios para saber cómo resolver los conflictos laborales, bien sea por la intensidad de los trabajos, el ambiente físico en el que los desarrollamos o el tipo de relaciones que se establecen en él. Sea como sea, el manejo de conflictos internos es un recurso crucial para cualquier empresa. Debe ser impulsado desde la dirección y liderado por esta, apoyándose a la vez
en áreas como la de recursos humanos. Pero, ¿qué es el manejo de problemas y conflictos? El manejo de conflictos parte del conocimiento de la causa que los provoca. Por lo general, los desacuerdos o malentendidos en el lugar de trabajo suelen proceder de la mala comunicación. Los diferentes estilos de comunicación pueden llevar a malentendidos entre los empleados o entre el empleado y el gerente. También tenemos diferentes valores. La falta de aceptación y comprensión de las diferentes percepciones de la realidad o puntos de vista son fuente de conflictos. También tenemos intereses diferentes. El conflicto ocurre cuando los trabajadores individuales se centran exclusivamente en sus objetivos personales, ignorando las metas organizacionales, el bienestar del equipo. También tenemos los recursos escasos. Con demasiada frecuencia los empleados sienten que tienen que competir por los recursos disponibles para hacer su trabajo. Un entorno caracterizado por la escasez de recursos es un lugar de trabajo donde reina el conflicto. También tenemos los choques de personalidad. Todos los entornos de trabajo están compuestos por individuos con personalidades diferentes, y a menos que todos comprendan y acepten el enfoque mutuo del trabajo y la resolución de problemas, se producirán conflictos. Y desempeño eficiente. Cuando uno o más individuos dentro de una unidad de trabajo no están funcionando al nivel de rendimiento normal, el conflicto es inevitable. Todas estas fuentes de desacuerdos terminan creando situaciones incómodas y de tensión que deberán ser reconducidas por individuos expertos en el manejo de conflictos interpersonales, que convertirán esa energía potencialmente destructiva en algo positivo, una experiencia que ayudará a todos a crecer, mejorar y aprender de los errores. Es por ello que cualquier proceso de resolución de problemas interpersonales debe estar destinado a resolver las diferencias de manera justa, en una etapa temprana, de manera abierta, sin represalias y lo más cerca posible de la fuente del conflicto. Es por ello que el manejo informal de conflictos puede incluir la mediación como una estrategia de resolución de problemas. Ahora, contestemos la siguiente pregunta. ¿Qué es el manejo de conflictos interpersonales en el lugar de trabajo? El conflicto podría definirse como un fuerte desacuerdo o una oposición de intereses o ideas. Cada vez que las personas trabajan juntos, el conflicto puede surgir y de hecho se considera como una parte normal y natural de cualquier lugar de trabajo. Sin embargo, no se trata de algo positivo, ya que cuando se produce, la moral de la plantilla decae, aumenta el ausentismo y la productividad se reduce, que este es un grave problema y lo cual genera caos. A todo esto hay que sumar el tiempo que la gerencia debe invertir en el manejo de conflictos, que termina provocando un menor rendimiento en la oficina. Es decir, se abocan a los problemas, a su resolución y se deja lo más importante, las actividades netamente de la empresa o de la productividad. Manejar y resolver los conflictos que surgen en el lugar de trabajo es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan gerentes y empleados, y por lo general pueden darse dos tipos de respuesta frente al conflicto: evitarlo o enfrentarse a él. Aprender a resolver constructivamente el conflicto permite convertir una situación potencialmente destructiva en una oportunidad para impulsar la creatividad, fortalecer los vínculos y mejorar el rendimiento. Por otro lado, ¿cómo resolver conflictos laborales? Esta es una muy buena pregunta. Existen diferentes técnicas que ayudan al manejo de conflictos, aunque destacamos los siguientes.
El primero de ellos es hablar con la otra persona si se es parte activa en el conflicto o promover la comunicación cuando se trata de resolver el que afecta a otros compañeros. Es importante fijar una hora y lugar de reunión donde puedan tratarse las diferencias con calma y buscarse una solución sin ser interrumpidos. Número 2. Centrarse en datos objetivos y obviar cualquier subjetividad. Hay que empezar por buscar una solución y nunca hacer más grandes las diferencias. Tampoco es recomendable generalizar. Número 3. Escuchar con atención a la otra parte. No interrumpir el discurso de nadie y evitar desconectar y prepararse para reaccionar en vez de centrarse en las palabras de la otra persona. Suele dar buenos resultados reformular lo que la otra persona ha dicho una vez termine de hablar para asegurarse de que el mensaje se ha entendido correctamente. Número 4. Identificar puntos de acuerdo y desacuerdo. Resumir las áreas de acuerdo y desacuerdo y preguntar a la otra parte si está de acuerdo con la evaluación. Introducir los ajustes necesarios hasta que se consigan definir los términos del conflicto. Número 5. Priorizar las áreas de conflicto. No todas las cuestiones tienen la misma importancia para todos y por eso es preciso concretar qué áreas de conflicto son más importantes para cada parte. Número 6. Desarrollar un plan para trabajar en cada desacuerdo. Hay que comenzar abordando el conflicto más importante y centrarse en el futuro. Pueden acordarse reuniones futuras para continuar las negociaciones. Y la 7. Celebrar el éxito. Buscar oportunidades para señalar el progreso y complementar las ideas y los logros de la otra persona. Por otro lado, ¿qué es el manejo y resolución de conflictos en términos formales? Cuando el manejo de conflictos interpersonal a nivel informal en el lugar de trabajo no se da sus frutos, es posible recurrir a la vía formal. Una vez las discusiones individuales quedan atrás y se agota esta vía, los empleados pueden iniciar un proceso formal de resolución de quejas mediante la presentación de una queja, denuncia o reclamación que puede gestionarse bien en los tribunales, bien a través de los diferentes mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos que existen. Veamos algunas técnicas para el manejo de conflictos. Situémonos en un escenario verosímil. Eres el director de una empresa y en su seno ha surgido un conflicto entre dos posturas que amenaza con dividir la compañía y poner en riesgo su continuidad. ¿Qué harías? Estas técnicas de manejo de conflictos te ayudarán y a continuación las describimos. Número 1. Arbitraje. Es propia de los conflictos graves o de aquellos que requieren una solución rápida. Los protagonistas delegan en un tercero, cuya autoridad puede estar ligada a la estructura de la empresa o ser ajena a ella. El diseño de una solución suele centrarse en reclamaciones y demandas y es posible que las partes no queden del todo satisfechas. Número 2. Facilitación. Se recomienda para conflictos de gravedad baja o media una persona neutral. Ayuda a que las otras dialoguen y resuelvan sus diferencias de forma diplomática e intentando satisfacer sus distintas demandas. Dicha persona no impone la solución, sino que ésta es el resultado del consenso de todos. Número 3. Indagación. Las partes solicitan la intervención de una o varias personas neutrales para que éstas hagan sus valoraciones sobre el conflicto. Después de esta etapa, se suele dar paso a otra de recomendaciones para evitar que el desacuerdo aumente. Número 4. Mediación. Más formal que la facilitación, es un recurso útil para aquellos conflictos laborales que han llegado a un punto muerto.
La persona mediadora suele ser ajena al asunto y su función es crear el clima propicio para que las dos partes se entiendan. Algunas veces son los protagonistas del conflicto los que solicitan la presencia del mediador, pues su relación no da ni siquiera para sentar las bases de un diálogo. Ahora veamos el manejo de conflictos, qué son y cuándo surgen. Los conflictos laborales surgen cuando dos posturas no pueden convivir en un mismo espacio o no consiguen sus objetivos de forma simultánea. Los intereses de cada una chocan y se hace necesaria la intervención de un tercero o la creación de un escenario de diálogo, negociación o arbitraje. Por otro lado, los profesionales del manejo de conflictos reconocen dos tipos básicos de desacuerdos laborales: aquellos improductivos, de los cuales se saca poco en claro y perjudican tanto a la empresa como a los individuos involucrados. Y también tenemos los productivos, que son en el fondo una oportunidad para sus protagonistas. No todos los inconvenientes que ocurren en el escenario laboral tienen la categoría de conflictos. Las diferencias o desacuerdos, por ejemplo, no encarnan riesgos tan graves ni implicaciones de gran magnitud y por lo tanto no pueden ser considerados como tal. Por último, los conflictos laborales pueden aparecer en el lugar de trabajo en cualquier momento y por eso es necesario estar preparados, primero, para tratar de evitarlos y segundo, para que en el caso de que se presenten, poder darles la vuelta, transformándoles en oportunidad. Jóvenes, para mayor información, por favor consultar las siguientes referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención y espero que se haya entendido este tema. También, jóvenes, les recuerdo que me pueden contactar mediante el grupo de WhatsApp que tenemos habilitado. Estaré atento a todas sus inquietudes o a problemas que tengan sobre las actividades de aprendizaje de esta unidad. Así que no me despido, sino hasta pronto y nos vemos en la próxima sesión.